todos los líderes de alguna manera fueron traicionados por gente que estuvo muy cerca. Que cuando Dios pone un líder, aquellos que quieren ponerse a la estatura de él van a tener consecuencias. Es porque tienen otro interés, quizás el estar al lado de los líderes, el sentirse que ellos tienen el mismo estatus que ellos, el sentir que ante los ojos de los demás ellos pueden codearse con gente importante, gente que está a su lado, no es genuina y que anda por otros intereses. Me he dado cuenta que mucha gente busca liderazgo en diferentes actividades, llámense deportivas, políticas, empresariales, y esto, claro, trae cierto estatus dentro de la sociedad al ocupar un puesto de liderazgo en el grupo que usted desee tenerlo o que las personas deseen tenerlo. Pero hay un punto, pueden haber algunos beneficios, pueden haber algunos reconocimientos a la labor, en fin, qué sé yo. Pero hay un punto que siempre me he dado cuenta que atañe a todos los líderes. Es que a veces no todos están preparados para la crítica. No todos están preparados para la opinión en contra de lo que están haciendo. Y esto quiera ser o no quiera ser realidad, va a ser siempre así. En todo liderazgo, cuando una persona ocupa un puesto importante, va a ser criticada e incluso va a ser a lo mejor hasta desnotada por algunos que no estén de acuerdo con su labor, con su desempeño, o simplemente por el deseo de querer ocupar el lugar que ellos están ocupando, por envidia, por querer escalar al mismo puesto que ellos alguna vez, los líderes, consiguieron. Entonces, esto es una realidad que se da siempre, y vuelvo a decirlo, en cualquier actividad. Puede ser un grupo pequeño, a lo mejor un club deportivo de barrio, puede parecer no muy trascendental, un grupo de junta de vecinos, o algo importante como un partido político, e incluso un presidente de un país, siempre va a estar expuesto a la crítica, como también obviamente a la aprobación de aquellos que están con él. Pero hay un punto importante, es que a veces los más cercanos, los que trabajan más cerca de ese líder, pueden ser los más férreos enemigos de su labor y de su manera de pensar, porque lo conocen más íntimamente, porque le han visto quizás errores como persona, porque obviamente sabemos que las personas no son perfectas, y por mucho que una persona desarrolle una labor buena, va a tener errores, va a tener comportamientos que a lo mejor a sus más cercanos no le van a ser gratos, y dentro de eso va a haber también un grupo o una persona que quiera obtener el lugar que ese líder tiene. Bueno, y en la Biblia también encontramos liderazgos que Dios nos muestra a través de la enseñanza, de que hubieron líderes que, teniendo gente muy cerca de ellos, gente que compartía a diario con ellos, con los líderes, también fueron, podríamos decir en alguna medida, traicionados por comentarios o por actitudes que ellos realizaron. Está el caso de Aarón y María, en el capítulo 12 de Números, en donde ellos murmuran contra Moisés, Dios los escucha, y hay un castigo sobre María específicamente por esta situación. O en 2 de Samuel, capítulo 15, en donde Absalón, el hijo del rey David, también se pone a las puertas, dice, de la ciudad, a ver cómo él podía convencer a la gente que él podría ser mejor rey que su padre, y que le intenta quitar su reino. Tiempo después pasa de que su otro hijo, Adonías, también intenta quitarle el reinado, también va contra su padre y lucha porque él cree que es mejor, porque ya su padre está viejo y que el rey no merece estar en el lugar que está. ¿Para qué decir en 2 de Reyes capítulo 5 que tenemos el ejemplo de Gehazi, podríamos decir el ayudante o el secretario de Eliseo, después que no quiere recibirle ningún regalo a Naamán el sirio, después de haber sido sanado de la lepra? Él dice, no, yo iré, porque según él, su señor, el profeta, había cometido un error. ¿Cómo había dejado irse a ese hombre con todas las riquezas que le había propuesto? Para cada uno de ellos hubo una mala consecuencia. Y esto me enseña claramente de que cuando Dios pone un líder, aquellos que quieren ponerse a la estatura de él, van a tener consecuencias, van a tener malas consecuencias. Pero también me enseña otra cosa, es de que todos los líderes de alguna manera fueron traicionados por gente que estuvo muy cerca.
Y eso duele mucho y eso provoca una gran tristeza en los líderes. Eso hace que de alguna manera el líder pueda sentirse afectado y cuestionado en lo que está haciendo. Y esa es la labor del enemigo, es que el liderazgo pueda ser derrotado. En el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo que el mismo Pablo dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, cretense, fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Aquí hay un énfasis sobre un siervo de Pablo que trabajó con él. Se dice que estuvo en su primer encarcelamiento, según los historiadores, se deduce que estuvo en el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, y este es el segundo, en cuando ya Pablo ya está pronto para ser ejecutado, porque es su última etapa en la cárcel. Él dice con mucho dolor y tristeza, Demas me ha abandonado amando más a este mundo. O sea, él se sintió traicionado después de haber tenido a un siervo al que seguramente le predicó, le enseñó del reino de los cielos, le enseñó de todo. O sea, tuvo la oportunidad de aprender de Pablo las riquezas más grandes de la enseñanza del reino de los cielos. Demas dice que lo abandonó amando más las cosas de este mundo que el esfuerzo que le pedía Pablo por poder seguir el camino del Señor. Y para qué decirlo de otra manera, el mismo Jesús fue traicionado por Judas, un discípulo que fue enseñado, que caminó con los otros discípulos, que recibió las mismas enseñanzas de Jesús, pero que nunca estuvo atento, nunca estuvo pendiente de lo que su líder, su maestro le enseñó, y que también terminó traicionándolo. Que algunos pueden decir que lo hizo por esto, por lo otro, que no tenía malas intenciones, que no quería que mataran a Jesús. Lo que sí a mí me demuestra claramente de que había un interés por lo económico, por lo material, en el caso de Judas. Entonces, toda esta gente que de alguna manera están al lado de un líder y pueden pasar años al lado de un líder y que nunca aprendieron el verdadero mensaje que ese líder les entregó, es porque tienen otro interés, quizás el estar al lado de los líderes, el sentirse que ellos tienen el mismo estatus que ellos, el sentir que ante los ojos de los demás ellos pueden codearse con gente importante, pero nunca valorizan el verdadero mensaje que entregan estos líderes. Y eso me da dos enseñanzas. Una, como decía al principio, el ser líder siempre va a llevar estas consecuencias de que alguien hable mal, que alguien diga cosas erróneas acerca del líder, y es más, va a decir, yo estuve con él años, yo viví con él, yo compartí con él, y él es así, él es un mentiroso. Escuchaba una predicación días atrás de David Wilkerson, un siervo de Dios que ya partió, ya está en los brazos del Señor, y él decía que un hombre que trabajó con él por muchos años en su ministerio, de un momento a otro decidió irse de su ministerio. Pero dice que lo que más le dolió a él, que este hombre lo trató de egoísta, de materialista, de muchas cosas, dice que esto le provocó una gran depresión, porque no esperaba que una persona que estuvo a su lado trabajando en su ministerio por mucho tiempo y que parecía ser un hombre fiel, lo había traicionado a tal nivel y que lo había desprestigiado de una manera tan cruel que le causó una terrible depresión en algún momento de su vida, que la pudo superar obviamente, pudo salir adelante, pero eso le pasa a los líderes, que de repente gente que está a su lado no es genuina y que anda por otros intereses. Y esto también me da otra enseñanza. Como dice el mismo Pablo, dice, contra un anciano, dice, no aceptes acusaciones, le dice a Timoteo, que no sea con 2 o con 3 testigos. A veces nosotros vemos por ahí o escuchamos y decimos, no, si yo estuve con él, yo lo conocí. Pero a veces el testimonio de quien dice esas cosas, nosotros no nos damos cuenta que esa persona es la que está equivocada y no de quien está hablando. Entonces, cuando no tengamos antecedentes de algún líder, nosotros no podemos creer solo a la voz de uno que diga yo estuve al lado de él, porque no sabemos por qué esa persona se decepcionó del líder.
como lo que le pasó a Judas con respecto a Jesús. Judas esperaba, como muchos otros, que el reino de los cielos se hiciera presente en Israel, que Jesús eliminara a los romanos, que Israel volviera a tener un poderío económico como en los tiempos de David. Se estableció un reino y Salomón ya lo constituyó como un reino grande. Y muchos en el tiempo de Jesús pensaban que este era el hijo de David que iba a restaurar el reino. Entonces Judas se encontró con que no era lo que él pensaba, no era con lo que pensaban otros más. Y quizás por eso, para muchos, y como los mismos dijeron, es mejor que los mismos sacerdotes dijeron, es mejor que muera uno por la nación a que mueran todos, porque en realidad este rey no es el que nosotros estamos esperando. No es el rey que nosotros queremos, que dice amar a vuestros enemigos. Entonces, mucha gente se decepciona del líder porque los intereses que ellos tienen son distintos a lo que su liderazgo lleva adelante. Entonces, aquí, como decía, hay dos cosas. El líder tiene que estar sujeto a esta constante que se da, que es que en algún momento alguien lo puede traicionar. Por eso se dice que los líderes tienen pocos amigos y son de un grupo muy estrecho de amistades, porque ya después empiezan a considerar que no todos los que se le acercan pueden ser tan leales como parecieran. Y también nosotros, cuando escuchamos comentarios de gente que dice yo estuve con ese líder, yo estuve con él y yo lo conozco como es, tampoco es una versión verdadera de lo que es ese líder, porque podría ser de que yo estoy interpretándolo a él de acuerdo a mis intereses, a mi visión de las cosas y no al propósito para lo cual fue llamado ese líder. Ahora, obviamente debemos entender que el líder, como cualquier persona, como cualquier ser humano, comete errores. Todos se equivocan. No sé si podríamos llamar equivocan el rumbo. Bueno, hay algunos que sí equivocan el rumbo. De repente seguimos el liderazgo de una persona y vemos que por alguna razón esa persona se equivocó y equivocó el rumbo. Y en términos cristianos podríamos decir equivocó la doctrina o ya no es el verdadero seguidor de Cristo que nosotros creíamos que era. ¿Ah? O sea, los líderes cometen errores, se equivocan, cometen errores grandes, como decía, cambiar la dirección de la doctrina, o errores pequeños que a veces no tienen tanta relevancia, que no hacen que el ministerio se distorsione en su visión. Por lo tanto, nosotros también tenemos que tener la madurez de entender que los líderes son seres humanos y se equivocan. También se enojan, pueden gritonear en algún momento en la privacidad de la oficina. Tener actitudes distintas a las que se ven en público. Y para eso yo debo ser maduro y entender que mi líder o la persona con la que estoy trabajando es un ser humano. Pero si yo veo que ese líder equivocó el rumbo, si ese líder equivocó la dirección de esto, yo creo que lo más lógico es decir yo no lo sigo y seguir el rumbo que yo creo que es correcto sin tener que estar siempre recordando lo malo, lo equivocado, lo torpe que fue este hombre y que se equivocó tanto. Porque yo creo que esas cosas hacen daño a la larga, no a la persona que estamos criticando, sino que nos hacen daño a nosotros, cuando sí tenemos la razón de que el líder se equivocó y seguimos dándole vuelta al asunto y seguimos dándole vuelta al asunto. Porque tenemos que tener en cuenta que también tuvo aciertos, tuvo cosas buenas, que hizo cosas correctas. Entonces, mi conclusión de esto, y quisiera también saber si tienes alguna conclusión de esto, es que, como decía al principio, el líder va a estar expuesto a críticas. Y quien quiera tener liderazgo, por muy pequeño que sea su grupo, de 1, de 3, de 4, de 5 personas, siempre va a tener alguna crítica y a veces de las personas que menos esperamos. Pero también nosotros no estamos para estar criticando siempre al líder porque se nos antoja, porque no nos gustó lo que dijo, lo que hizo, porque hay gente que a veces quiere manejar el liderazgo. Ahora, sí, como decía anteriormente, el líder se equivocó, yo creo que lo mejor es nosotros buscar otro rumbo y decir, yo aquí no sigo y me voy a otro lado tranquilamente sin tener que estar generando
críticas y seguir en un lugar. Hay gente que va y sigue criticando a su líder, lo critica por esto, lo critica por lo otro, y permanecen por años en una iglesia a veces criticando a su líder y enfermándose solamente ellos, sin que el líder sepa que está siendo criticado por muchas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es retirarnos y quedarnos con lo bueno, porque siempre va a haber gente que tenga cosas buenas. De hecho, yo compartí con un líder que no me gustó su forma de ser, su forma de administrar, su forma de llevar adelante el liderazgo de la iglesia, pero sí hay algún aspecto que no lo vi en ninguna otra parte que eran muy buenos, y hasta hoy día digo, si yo tengo la oportunidad de hacerlo, yo lo voy a hacer, porque eso que hacía era muy bueno. Lo demás se encargará Dios de corregirlo a él. Yo no soy quien para estarlo corrigiendo. Ahora me gustaría que pudieras hacer algún comentario del tema que he compartido, y te invito a lo mejor a que recuerdes, si tuviste algún mal líder, qué cosas buenas aprendiste de él, qué cosas buenas te dejó, porque sí, los buenos líderes dejan cosas buenas, pero los malos líderes siempre dejaron algo bueno igual. Me gustaría que dejaras en los comentarios 1, 2, lo que tú creas, que a pesar de haberse equivocado en muchas cosas, pero me enseñó estas otras cosas que son buenas. Me gustaría mucho que pusieras un like, que te suscribieras al canal y comentáramos.